Entonces, estamos a ver, puntito. Ya, ahí empezamos a grabar. Entonces, hoy estamos a 6 de abril, nuestra clase estructura, o sea, modelos estructurales planos. Vamos a iniciar nuestra clase, que va a ser solamente la media clase, porque a las 10 ustedes saben que tenemos otras actividades, ¿no es cierto? ¿Se pudieron inscribir, chicos? ¿Pudieron entrar al link y sin problema para inscribirse en esa participación? ¿Qué me puede decir? Profe, yo tengo que revisarlo todavía porque no me había llegado. Porque yo intenté, porque nosotros también vamos a participar, y a mí me dice que no soy de la institución. Y yo lo comenté y como que no sé, no me dieron una respuesta así, no se preocupe o algo por el estilo, no. Así que intenté de nuevo ayer y lo mismo. Así que no sé cómo nos vamos a inscribir. O sea, bueno, a lo mejor ustedes no tuvieron problemas, pero yo, la mayoría, digamos, ¿no? Porque si no, ¿dónde vamos a estar en esa plataforma? Así que si alguien tiene algún link que sirva así general, porfa que lo anote ¿cómo se llama? En el chat. Especialmente, bueno, puede ser más rato, pero no sé, sería fantástico. Vamos a trabajar hoy día vamos a estar hasta un cuarto para las 10, entonces. Los ejes estructurales, es importante que los tengamos como súper claros. Catalina González, ¿qué entiendes por eje estructural? Hola, profe, buenos días. Hola, buen día. Yo entiendo por eje estructural que son como los ejes, o valga la redundancia, o los puntos específicos que son los más importantes para la estructura. ¿Por Que son qué los que serán los más importantes? Sí, bien, ¿por qué serán los más importantes? porque ahí van los muros estructurales, los muros que son como más significativos para la estructura. Exacto. Muy bien, entonces tenemos identificado, ¿cierto? Como nosotros tendemos a hacer cada vez más una clase colaborativa y tenemos que ir armando entre todos más o menos o sea, yo en el fondo tengo que ser como una orientadora, no como que yo les presento todo y ustedes los reciben, ¿ah? Entre todos tenemos que armar la clase. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes, primero libremente, si no después yo nombro a alguien, busque en internet plantas donde estén los ejes estructurales. Entonces, plantas de estructura y, y que lo podamos ver todo. Y podemos ver las plantas de varios, si varios encontraron, y ahí vamos a ir explicando cosas, ¿ya? En sus propias plantas. ¿Les parece? ¿Cómo, profe? Disculpe, no entendí muy bien. Que busquen en internet ahora, pero así ¿Ya? como rápido, plantas de estructura y le dan un pantallazo y lo suben aquí, compartimos pantalla, Ah, ya. ¿ya? Entonces ahí vamos a ir hablando hasta que armemos una, sí, yo voy a armar una planta con ustedes, pero quiero que primero ustedes busquen información. A ver, ¿qué nos presenta la web? Profe, Dígame. deme su correo para enviarle los links del seminario. Ah, sí, súbelos al chat, Es porfa. que los Aquí. tengo en el celu y me meto Ah, al Teams por el computador. chuta. A ver, espérame. Es que yo quiero que ustedes lo suban, Ya, porfa. esperen un poquito, lo hago al tiro. Ujú. Profe, ¿Mm? quería Dígame. saber si iba a pasar lista o no. Sí, sí voy a pasar lista, pero cerca no se me vaya a arrancar, pues ahí.
cerca de la hora de cierre. Sí, ¿Ya? es que varios no se iban a conectar, se supone, porque como teníamos la charla y nos habían dicho que no iba a haber clase y todo, ¿no? Pero igual algunos esperamos para saber si iba a llegar usted. Claro, o sea, no va a haber clase en el momento en que está lo de la plataforma, pero si nuestra clase empieza antes, tenemos que aprovecharla, Sí, se chiquillos, porque después... ya, Ya, pero si sí, no, no yo voy a paso. avisar. Oye, si no, no paso lista, si me da lo mismo. Si no, no paso nomás. No, no pase lista, por Ya no paso lista, listo, hecho, no paso lista. Gracias, profe. De nada. Muchas gracias. A Profe, ver, comparto. ya, gracias, sí, sí. Profe, ahí los mandé, están separados por día los links. Ya, muchas gracias. ¿Y lo mandaste al chat o a dónde? Sí, acá el chat de Teams. Ya, ok, perfecto. Vamos a ver lo que nos va a compartir. Primero, ¿quién me dijo? Sorry, que no alcancé a captar quién era Yo, la profe. Catalina. Sí, La Catalina González. Perfecto, perfecto. Ya. Eh, si lo pudieras agrandar un pelito, por favor. sí. Estupendo. ¿O Ahí. lo deja? No, capaz que no deje. Ya, pero bueno, y ya. Yo creo que sí. Sí se ve bien, profe, logrando más. Igual se Bueno, puede un más. poquito más, ya. Quizá por ahí. Sí, por ahí está bien. Súper. Gracias, Catalina. Fíjense que voy a solicitarte el control también para que me vean mi cursor. Catalina, ¿me permites? Sí, profe. Ya. Ahí. Ahí, súper bien, muy bien. Entonces, claro, fíjense que, aunque esta es una planta de arquitectura, porque ahí dice planta de arquitectura, ¿cierto? Ujú. Pero de aquí nosotros deducimos la estructura, porque ya está súper claro en este modelo. El eje 11 tiene pilares. En el sector que acá vemos, el eje 10 también tiene pilares. El eje E, si lo pudieras subir un poquito el dibujo, Catalina, por favor. Ya. Ah, no tiene pilares. Exacto. El eje, ¿cuál dije que era, perdón? Era Este parece, profe. ya, F. El, sí. El E, ya, está muy bien. El E tiene muro, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaría el que sigue, Catalina? Yo- eh, no tiene nombre. Entonces no es un eje estructural, es solo tabique. Entonces, Ya. si uno sabe que ahí no tiene que poner, porque el proyectista, el arquitecto, no diseñó eje estructural, sino que es un eje solamente de arquitectura, para colocar tabiques no estructurales, porque hay tabiques estructurales y tabiques no estructurales. Este no sería estructural porque no tiene nombre. Entonces, nosotros ahí no vamos a colocar nada para la planta de estructura. Sin embargo, en el que sigue, En el D. que es el D, ahí tenemos pilares, pero ahí está el criterio del proyectista estructural. Si va a dejar este como un tabique estructural o lo va a dejar como un tabique no estructural, solo arquitectónico. ¿Qué harías tú, Catalina? ¿Qué harías tú en este Mm, eje? ¿Ah? Lo dejaría estructural. Ya, Pero lo igual dejaría. si están los pilares, quizás no es tan necesario. Claro, o sea, lo podemos dejar en suspenso, ¿cierto? Y uno sigue analizando la planta. Si Sí. después de analizar todos los ejes vamos viendo que tenemos poca estructura porque puros pilares para Chile no es bueno. Entonces ahí estaba bien porque ahí alcanzamos a ver y ya entendemos cómo es la planta, ¿cierto? Lo único que se alcancen a ver, la lástima es que no se alcanzan a ver los nombres de los ejes para que me vayan Ahí. siguiendo, pero eso, súper, súper. Entonces, si seguimos, este tampoco es un eje estructural, así que no va a ir en la planta de estructura, sin embargo el C, claro, tiene pilar y seguramente acá abajo también tiene pilar. ¿Qué pasa? Que yo después es
conveniente colocar vigas encima de los pilares. Entonces, yo entre el 10 y el 9 perfectamente voy a poder poner una viga porque estoy en un eje arquitectónico, o sea, va a poder ser un eje estructural. Pero si yo trazo una viga desde el eje 10 hasta el 11, no es muy estético estar encima del comedor con una viga que ni siquiera está en la mitad, está como por el lado, y es una sola, o sea, ni siquiera no es algo estéticamente bello. Entonces, ahí empiezan a haber esas como incongruencias, ¿no? Y lo otro es colocar un cielo falso, pero cuando estamos haciendo una vivienda, bueno, esto en realidad es más que una vivienda, se ve que es como por los baños, ya podemos darnos cuenta que es un recinto como de colegio o algo así, ¿no? Porque, claro, no es una casa. Entonces lo más probable es que ahí trazaron una viga y pusieron un cielo falso. Pero uno cuando diseña arquitectónicamente tiene que evitar eso, ¿ya? Y después donde sí debería estar como el eje, arquitectónicamente no está. Y después seguimos con el otro que ahí sí es más factible, ¿no es cierto?, trazar una viga porque estoy entre dos recintos. Y acá de todas maneras. Y después entonces, bueno, lo mismo va pasando en la otra dirección. En el eje 11 tengo un eje constituido por pilares, pero aquí esta parte como es exterior, no se ve que tenga ventanas y eso es rarísimo, ¿ah? Es muy, muy raro que no se ve ventana por este lado, veo yo. Y por este lado de acá también hay ventanas, pero este recinto, a lo mejor ese es un patio, pues patio de luz pareciera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un patio de luz? Porque ahí sí estaríamos iluminando estos recintos, claro. Entonces Sí, es un patio de luz. y quizás esos muros que están ahí son de vidrio ventanal, porque tienen un Claro, clarito, porque, o sea, yo exactamente, creo. claro, claro que sí. Entonces, después viene el criterio para un país sísmico como el nuestro, ¿dónde aportar muros? Y como nosotros vamos a trabajar con muros esencialmente de albañilería, porque los muros de hormigón vamos a poner en algún sector de refuerzo, puede ser, pero trabajar netamente con hormigón lo vamos a dejar para el diseño sísmico, que es el octavo semestre. Entonces, la idea es que trabajemos con albañilerías. Y las albañilerías, como ya comentamos, y ustedes además les tocó estudiar ya por lo menos analizar la norma, a algunos les tocó la confinada y a otros armada, ¿no? Así lo hicimos, que tengo un curso en La Serena también y de repente se me revuelve la información. ¿Les dimos al azar distintos o no? ¿O a todos les dimos solamente una que no me acuerdo? Parece que todos hicimos confinada, profe. Todos hicieron confinada, ya. Entonces quiere decir que en La La Serena es donde les di al azar de una o de otra, ya. Perfecto. Disculpen que todavía no hemos, pero ya vamos a revisar los trabajos pronto, ¿ah? Entonces, imagínense que ya, que elegimos confinada, entonces uno tiene que empezar a ver en qué sectores de esta planta podríamos tener donde estén determinados los ejes estructurales, ¿no es cierto? Letras por un lado, números por el otro, en qué parte podemos ir reforzando con muros. Y eso es lo que quiero que me vayan planteando ustedes. Por ejemplo, Matías, ¿tú podrías decir en el eje 11 en qué sector pondrías, por ejemplo, muro o no pondrías en ninguno? Quiero solamente tu criterio. Igual es un eje que es perimetral, entonces yo creo que sí debería llevar un muro que lo sostenga. Pero si vemos Perfecto. la planta, todos son muros, entonces no sé. Claro. Buen punto, buen punto. O sea que podría ser, el eje 11 podría ser puro muro, ¿no es cierto? Podría ser albañilería confinada. Perfecto. Ahora quiero que otro estudiante me proponga para el eje 10. ¿Quién podría ser? A ver, ¿no ha llegado el Pablito? ¿Estás por ahí o no? El Pablo no ha llegado para que me ayude a nombrar a los estudiantes.
Ya no está, aparece el Pablo, así que vamos viendo la Verónica Ortiz, ¿puede ser? Verónica Ortiz, Profe, sí, acá estoy. ya Verónica, porfa, en el eje 10, ¿qué harías tú? Ay, profe, la verdad le mentiría si le dijera que estoy entendiendo, porque estoy un poco como cuando está aprendiendo el computador, algo así. Ya, bueno, no se preocupe. A ver, Pero igual estoy ¿sí? poniendo atención, estoy un Ya, poco bueno, lista, pero estoy en eso. ya, ok. Estamos trabajando para usted. Doña Sofía Sillero, ¿podrá participar usted? Hola, profe, buenas. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Ya. Yo estoy escuchando la clase, estoy pendiente, pero estoy igual que la Vero. Ya. Muy bien. Entonces vamos a tener que, igual les agradezco. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que sugiera para el eje 10, aparte de la Catalina y del señor Infante? ¿Alguien que quiera decir algo? Oye, si no importa que nos caigamos al agua, total, aquí aprendemos. Ya, yo, profe, pero ¿qué era la Ya, profe? la Victoria Larraquel, para anotar tu nombre, te digo al Victoria. tiro. No es que así los voy anotando, pues, claro, y ahí van participando. En el eje 10, que tú digas si dejas puros pilares, si pones muros, en qué partes pondrías muros, pero pensando en que van a ser de albañilería confinada. ¿Dónde harías algo o decide tú cómo sería este eje 10? Mm, Porque anda viendo lo que tiene. El eje, mira, el eje 10 está abierto ahí, está abierto acá, ahí tiene un murito, ahí está abierto, abierto, ahí tiene un tabique, ahí está abierto y acá tiene un tabique, porque están los baños. Entonces, eso te debería dar una pauta a ti para decir algo. Tal vez este tabique de acá lo haría muro, como para darle más. ¿El que tú dices acá es este o es cuál o es este? Ah, pucha, ¿verdad? Que ¿Verdad que a sí, ver, claro. A no ser que yo te doy el control y tú pones. Voy a poner de tener control y la Catalina tendría que dártelo a ti. Y tú no, tienes que solicitarlo. sí, ahí la solicité. Todavía no me aparece. ¿Lo Este puedo se demora un solicitar de nuevo? poquito. Se demora un poquito. Sí, ¿Quién porque es? no puedo La solicitarlo de nuevo. La Vika. La victoria de Victoria. la Raquel. Ahí lo sé, creo. ¿O no? A ver, todavía yo no lo veo. No, no me carga. ¿Hay otra Victoria o no? No, Ujú. parece que no. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, eso, ya, perfecto. Ya, Ya, entonces, gracias. Este muro. sí, de acuerdo, absolutamente. Ahí ponemos un muro de albañilería confinada. Muy bien. Sigue más adelante, ¿en qué otra parte crees o no dentro del eje 10? ¿En qué otro sector podrías poner muro? Pucha, este chiquitito. Sí, porque se lo pusieron grueso, así que si ya lo pusieron grueso, aprovechamos, po. De todas maneras, claro, entonces quiere decir que le vamos a tener que agregar un pilar de confinamiento en el borde ahí de la puerta, porque la albañilería confinada tiene que confinar todas las aberturas, sean puertas o ventanas, ¿ya? Claro, entonces todo lo que sería tabique lo haría muro en el eje 10. Muy buen criterio, o sea que entre el C y el D un pedacito de ese como sala de ¿qué es lo que dice ahí? Sala de no sé qué, de eventos, no sé qué cosa, sala de reuniones, también, ¿no es cierto? Exacto. Sí, O sea que habrían uno, dos, habrían tres muros ahí. Súper bien. Se ganó los porotos la victoria. Muchas gracias, Victoria. Ahora puedes dejar el control y otro estudiante.
otro u otra estudiante que nos diga para el eje, ¿cuál sería el que está más abajo, Catalina? El que está más abajo, ¿qué nombre tendrá? ¿9? 9 Sí, parece, profe, ¿no? el Sí. que es perimetral es el 9. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién se anima ahora a decir qué pondría en el eje 9 estructural? Entonces ya estamos armando la planta de estructura, ¿ven? Puede ser alguno de los que ya hablaron porque parece que no estamos con tanto ánimo de participar el resto. Así que puede ser, a ver, la Catalina Guerra a lo mejor querría o no. Catalina Guerra, Profe, ¿sí? Dígame. ¿Quién sí, habló? ¿Quién yo, habló? el Matías. El Matías Infante, ya. Dime, Matías. Profe, si los muros se ponen en el lado contrario, podemos dejarlo el eje 9 sin estructura, o sea, sin muro estructural, ¿o no? Mira, buena pregunta. Si estuviéramos con un entrepiso rígido, o sea que el cielo de este piso, que me imagino que es el primero, ¿no es cierto? Si el cielo de este primer piso es flexible, o sea, tiene vigas, cerchas o vigas, porque si es de 2 pisos el edificio, no sé si hay escalera. ¿Ven escalera ustedes? Parece que no, ¿no? Parece que no hay No, escalera. Entonces quiere decir que es de un solo piso. Ya, la cubierta, entonces el cielo, que sería la cubierta, porque no hay más piso, puede tener cerchas o envigado. Cualquiera de los dos es lo mismo estructuralmente como concepto. Y los ejes trabajan independientes. Entonces, si el eje 11 está muy súper estructurado, qué rico para él, porque va a resistir súper bien todo. Y este otro qué pena, porque a lo mejor si lo dejamos con puros pilares va a ser mucho más débil, pero podríamos poner pilares robustianos para que resistan. Y por último uno evalúa a ver si esos pilares son capaces de resistir su área de influencia. Su área de influencia va a ser, fíjense, si el próximo eje estructural ese es muy chiquitito, así que yo lo despreciaría. Si el próximo eje estructural está acá al medio, que es el 10, el área de influencia que va a tener el eje 9 va a ser la mitad de la distancia hasta el eje 10. O sea, va a ser... No se ve. Ay, no les pedí el control, chiquillos, perdón. A la Catalina González. Ahí Ahí, sí. estupendo. Entonces, lo que yo decía es que si estamos en el eje 9, la pregunta de Matías, como yo despreciaría el eje 10A porque es muy chiquitito, llega hasta ahí nomás y llega hasta acá nomás. Entonces, yo, aunque puedo poner muros ahí, pero por lo menos en este sector, el área de influencia va a ser la mitad hasta el próximo eje estructural, o sea, todo este sector de carga se va a venir a este eje. Y como ese pedacito es eje estructural también, este pedazo también lo va a tomar el eje 9. Y acá pasa lo mismo, como ese es un eje estructural, un pedacito de aquí a acá nomás, el eje 9 se va a llevar la mitad de la distancia entre el 10A y el 9. Entonces hay que ver si se la puede, pero es independiente. O sea, yo refuerzo el eje y listo. Si tuviéramos un entrepiso rígido, o sea, una losa, ahí es complicado el asunto, muy complicado porque tiene un fenómeno que se llama torsión en planta. Cuando el eje 11 tiene demasiada estructura y el eje 9 no, hay una descompensación de esfuerzos porque la losa conecta al sismo con toda la planta, con toda. Entonces, si está desproporcionada, viene una rotación. Pero eso, como no vamos a trabajar con losas rígidas, que son rígidas, sino que vamos a trabajar con entrepisos cielos flexibles, cada eje tiene que ser capaz de resistir, entonces uno va analizando eje por eje. Y en general, la filosofía de análisis estructural es analizar los ejes débiles, no los fuertes, porque los fuertes obviamente que no van a tener problemas. Un eje débil, si tiene problemas, lo reforzamos.
Y por último, si uno quiere verificar la resistencia de un eje muy fuerte como el 11, lo puede hacer, pero lo más probable es que no tenga problemas. No sé, Matías, si se te aclaró lo que dije o quedó más confuso. No, sí, me quedó Ya, claro. Gracias. súper, qué bueno. Si no se abrumen porque están recibiendo mucha información, si vamos a ir de a poquito. Igual después vamos a trabajar con guías que tenemos y de todo, pero para que vayamos, porque les va a tocar trabajar plantas de arquitectura y justamente el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer, se los vamos a dar la próxima semana para aliviarlos en esta, va a ser esta primera tarea, ir deduciendo de la arquitectura la estructura. Entonces después, ¿alguien más quiere participar para que me diga dónde más pondría muros en los ejes, digamos, de la otra dirección? Y ahí la Cata a ver si la baja un poquitito, chiquitito, para alcanzar a ver los nombres de los ejes. Eso, súper. Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué Dime. pasa si si este tuviera un segundo piso? ¿Sí? Sí. ¿Cambiaría algo, por ejemplo, dónde están colocando ahora los muros estructurales? Claro, claro. Ahí tenemos que partir por el segundo piso primero y tratar de que haya una coincidencia con eje entre el segundo y el primero. Eso es lo primero, porque si no hay que derivar carga. Sí. Entonces, si eso ocurre, porque a veces están desfasados los ejes del segundo piso respecto a los del primero, están corridos. Entonces, es como que yo te diga, en el segundo piso yo tengo un eje acá, el 10, y a lo mejor en el primero está un poquito más abajo, ponte tú. Entonces hay que transferir la carga y eso significa poner una viga muy importante debajo del segundo piso y esa viga tiene que estar presente en el primero para recibir esa carga, una viga de transferencia. Mm, ¿Ya? ya, Pero perfecto. el ideal es que si nosotros diseñamos la arquitectura, ojalá que lo hagamos coincidiendo, salvo voladizos perimetrales, ya que esos son más evidentes, ¿no? Pero si es que estamos adentro de la planta, tratar de hacer coincidir los ejes estructurales. Ese es el Ya, ideal. Y uno parte entonces por el segundo piso evaluando y después llega con esas cargas al primero. ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, en el eje E, por ejemplo, ¿qué harían, chicos, en general? ¿Pondrían muro? El Matías me va a decir que sí, ¿cierto, Matías? ¿O no? Sí. Profe, le Ya, tengo yo, una yo consulta. también digo que sí. Ya, Le tengo ¿sí? una consulta. Siempre cuando se diseña algo de más de un piso, se tiene que diseñar desde arriba hacia abajo. Claro, estructuralmente sí. O sea, Ya. como tú estás con la arquitectura, en el fondo uno está como, en mis tiempos de estudiante, nosotros trabajamos con papel transparente de mantequilla o sueco se llamaba, o papel diamante, entonces uno trabajaba superponiendo las plantas para tener muy claro dónde calzaba mi segundo piso con el primero. Ahora ustedes lo hacen más fácil con los programas que hay. Pero en mi época nosotros teníamos que trabajar con puras como plantillas, así, y viendo a ver si era posible este montaje o no, pero uno igual corría el papelito, qué sé yo. Entonces trabajaba a veces con varios, iba trasladando un papel transparente encima del otro, que así nos ingeniábamos, pues, pero había que trabajar a manito. Y después cuando había que pasarlo en limpio con tinta se nos echaba a perder y teníamos que borrar. Era terrible si es que no estábamos con lápiz, porque se trabajaba con lápiz. Pero olvídense que sufríamos, pero así es, claro, de arriba hacia abajo. Y así es el Ya, análisis estructural, de arriba hacia abajo. Pero después se construye de abajo hacia arriba. Pero hay que ah, tener claro el modelo, obvio, ¿cierto? Ya, entonces el Matías que también es un muy buen colaborador que siga proponiendo. ¿Qué harías si este aquí no tiene nombre de eje, ese, Matías? ¿Qué hacemos ahí?
En el caso de que tengamos un segundo piso, No. para reforzar, Trabajemos en esta que es de un puro piso. Porque tú también puedes generar un eje estructural acá, ¿ah? Que por arquitectura no está, pero uno puede decir, oiga, señor arquitecto, sabe que yo, proyectista estructural, le sugiero le estoy sugiriendo que este sea un nuevo eje estructural porque tiene un pedazo perimetral exterior y porque tengo dos recintos que perfectamente me están sugiriendo muros, entonces, y además tengo 4 metros ahí. Entonces yo puedo crear un eje nuevo ahí. Entonces le cambio los nombres y esos nuevos nombres se devuelven a la arquitectura para que los modifique. Así se trabaja, ¿ya? mm, Entonces, ¿qué dices, Matías? ¿Le agregas un eje ahí o no? le agregaría un pilar en la parte, por ejemplo, arriba. A ver, yo voy a poner detener control y tú solicítalo a la Catalina, porfa. Ya, ya me sale. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Sí? Acá le agregaría un pilar para ¿Ya? poder hacer como el cuadramiento de la estructura Sí. y lo bajaría. Y esto Ya. lo haría muros perimetrales, o sea, perimetrales, estructurales. Muy bien, súper. ¿Y después en el eje D, qué harías? Em, es que no entiendo muy bien la planta porque creo que los pisos tienen niveles, ¿o no? ¿O es todo plano? No, todo plano. Ah, Es que, ya. es que, es que, es que entre el 11 y el 10 hay vidrio, porque hay un patio adentro. Es que no entiendo la conexión de esto acá. ¿Cómo es? ¿Por dónde? Pero, pero Tú dices por dónde pasa la gente. claro, Tienes razón. A ver, ¿y por dónde pasan? Chita. A ver, porque están entrando por ahí, se vinieron. Está independiente, oye, es totalmente Quizá, profe, independiente. ¿Sí? ocupan como Sí. que tienen que pasar obligatoriamente por el jardín interior, porque ahí se genera como, pero es raro porque después Es no. raro porque está sí, y están las sillas, o sea, tendría que pasar por el ladito ahí. Es que acá hay otro, este es como por atrás. Acá Eso, hay una son terraza y una independientes, recepción. exacto. Sí, entonces es independiente, se entra por ahí, por donde estás marcando tú, se entra a todo ese recinto del lado derecho. Claro, sí. Sí, y al otro se entra independiente por el otro lado. Sí, porque el otro son como más oficinas. Exacto. ¿Qué dices, Matías? Yo creo que claro, es como dice la Cata. ¿Mm? pareciera que este fuera como atención al público y esto Exacto. como Y el otro área, como el área el otro ya es administrativa. de la gente que está estudiando, qué sé yo ahí. Sí, exacto. Entonces, por eso pasa eso. Así que el Mm. patio, al parecer, es un patio ornamental. Esas son Entonces, las cosas estructura. que el arquitecto tiene que tener como súper claras, ¿ah? En sus propuestas para que no, para que los que revisen esto, ya sea un cliente o un profesor, lo entienda rápido, porque si no, va a cambiar de arquitecto. Se lo aseguro. Siga Matías proponiendo. Eso pues, profe. Si ese muro Ya. es divisor, en realidad lo estructuraría completamente. Si usted dice que Claro, acá en Chile es necesario tener exacto. muros interiores que estructuren Pero exacto, y después exterior. hay abierto porque está el patio, ¿no es cierto? Exacto. Y después en el eje, el eje que sigue, que pasa por el medio de la sala de reuniones, ese. Ya, ¿qué harías ahí? Mm, es que igual siento que de aquí a acá hay una luz súper grande. Claro, porque ahí hay 5 metros entre un eje y otro, y después hay 6, o 5 y 1 metro, qué sé yo. Y acá se puede estructurar también. Es que por eso le preguntaba antes, Sí, porque si, por ejemplo, si yo estructuro en esta dirección todo este sector de acá, sí. pero acá abajo solo estructuro así en la dirección contraria, ¿será necesario estructurar afuera? Así como sea como en esta dirección.
Si tengo Mira, la carga repartida de esta manera. claro, el proyectista, el arquitecto seguramente no quiere que se le agreguen muros, quiere que estén así puros pilares. Entonces se puede dejar y por último después se pueden hacer más gruesos, más grandes esos pilares, que quede como un marco con pilares fortachones. Y eso compensa un poco de que sería un eje de puro hormigón. O se hacen unos pequeños machoncitos en el cruce con los otros ejes, unos pequeños machoncitos más, un poquito más machón, o sea, rectangular en vez de cuadrado para darle un poco más forma, pero de todos modos en hormigón el eje 9. Ahí no ponemos, excepto donde están los baños, que ahí sí podíamos poner podíamos poner albañilería confinada. Claro. Claro, sí se puede. Y por último se evalúa el modelo y si se ve que está muy débil el eje 9, entonces ahí hay que empezar como a reforzar un poco, pues ir poniendo pedazos de muro. Si es que el arquitecto lo permite. Si el arquitecto dice bueno, si el arquitecto dice no, le pedimos permiso para agrandar los pilares y si no, le fundamentamos que no resiste y ahí va a tener que decir que bueno. Profe, ¿y este muro estructural está solamente para poder soportarle la ¿Cuál, techumbre? oye? ¿Cuál? Cualquiera, Muéstrame. ¿Cómo, perdón? cualquiera. Los ejes estructurales son, o sea, los muros estructurales son para soportar la techumbre. Claro, en este caso la techumbre porque no hay más piso. Y en ¿Sí? caso de que la techumbre fuera como liviana o no sé, porque es que igual eso Mira, tiene que ver, pues. igual nosotros vamos a partir con una sobrecarga mínima que nos dice la normativa, que es si es transitable el techo, el mínimo, pero esporádico, no así lleno de gente caminando por arriba. Va a ser 250 kilos por metro cuadrado de pura sobrecarga obligatoria, o sea, ya partimos con una carga, y más el peso verdadero del techo por metro cuadrado, se hace una cubicación para calcular eso. Y si es Mm. transitable el techo, tiene que ser ya como 500 kilos por cada metro cuadrado de sobrecarga. Y si hay jardineras, para que sea sustentable, hay que ir viendo la jardinera cuánto espesor tiene para arriba de tierra. Entonces uno va haciendo una cubicación y ya también vamos a ver eso en clase, cómo cubicar todos esos pesos, para tener clarito cuánto va a tener de carga cada sector, cada eje estructural, cuánto va a tener de carga de techo, cuánto va a tener carga por muros, etcétera. Eso lo vamos a aprender a hacer, a calcular, ¿ya? Entonces, ya quedó como más claro, ¿cierto? Cómo es el procedimiento. Por ejemplo, en el eje perimetral del lado derecho, que no alcanzo a ver, Catalina, qué número tiene, perdón, qué letra el A. ¿Qué haríamos en el eje A? ¿Quién me sugiere algo? ¿Mm? Porque hay pedacitos de muro. Ahora esos pedacitos de muro da la idea, eso yo creo que es como 1 metro más o menos, o un poquito más de 1 metro, si eso es 5, 1 metro es más o menos eso. ¿Se fijan? Eso mide más o menos 1 metro, esto mide un poco menos de 1 metro, uno tiene que regularizar. No va a estar poniendo uno de 1 metro, otro de 80 y otro de 80, medio raro. Los hace todos iguales. Y ese cachito raro también lo regulariza porque de frentón que quede ahí el pedazo de muro, tapando los lavabos esos, los lavamanos, porque supongo que los urinarios son estos de acá. Oye, arquitectónicamente, que a veces no se preocupan de eso, fíjense que estos urinarios tienen un tabiquito que impide que cualquiera que pasa, porque aquí viene una chica al baño de mujeres, que no esté viendo a los chiquillos hacer pipí. Eso es súper importante, porque de repente hay gente que es medio sapita, que se queda mirando. Entonces es bueno siempre diseñar estos tabiques que impiden la vista desde afuera. Preocúpense ustedes cuando diseñan baños de esas cosas. Y algo que aquí yo lo cuestionaría inmediatamente, la puerta no tiene que abrir para adentro. Aquí se le genera el problema, porque aquí si abren la puerta para afuera,
le van a pegar un portazo a la gente de acá. Entonces esa puerta habría que rediseñar ese espacio para que la puerta abra hacia afuera y que no dé hacia el pasillo para que no haya accidentes. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay mucha gente entrando acá. O sea, si yo tengo un baño con 4 excusados, quiere decir que hay bastante público entrando y saliendo. Entonces las puertas tienen que abrir hacia afuera. ¿Ya? Porque en un caso de emergencia la gente se asusta y quedan todos atrapados en los recintos. ¿Les habían contado eso sus profes de taller? Supongo que sí. A mí no. Vamos a echar al agua al profesor Salinas, al profesor... ¿A qué otro profe más vamos a echar al agua? Ya, nadie más porque si no pues me acusan a mí por ser malula. Pero para que vayan aprendiendo esas cosas, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿es normal que dentro de los cubículos tenga ventana? ¿Cómo dónde? A ver, dime dónde aquí, por ejemplo. Porque en los baños hay 4 Los- baños, el último es de discapacitados y tienen ventana. Debería, pero no es obligación, ¿ah? Los baños pueden ser mediterráneos, tienen que estar bien ventilados. Los baños como en los malls, en los males, en los males, en los malls, los baños no tienen luz pues, y están absolutamente permitidos por norma. Ahora, obviamente que si tú estás diseñando un colegio, seamos generosos y démosle luz natural. Claro, como en este caso, claro, debería estar ahí en el perímetro baños de discapacitados, claro, que son un poco más grandes que los otros, ¿no es cierto? Como se ve ahí, ¿no? Que son un poquito más grandes, los que están justamente al lado de la ventana. Yo me imagino que sí que son los de discapacitados ahí. Porque, ¿a qué va tu pregunta, Matías? Por el tema de la privacidad. A ver, hazme la pregunta de nuevo, parece que no te entendí. Porque en los cubículos o sea, dentro de los cubículos hay una ventana, entonces no sé si eso será dentro de la privacidad del usuario posible. Igual Ah, que depende de la altura de la eso ventana. dice la normativa, que yo no la he leído esa parte. ¿Eso dice la ¿No? normativa? Solo le pregunto. Ya. Es que no me he leído lo último, las disposiciones que digan cómo tienen que ser los baños de los discapacitados, entonces no te podría contestar. Yo lo No, que pero tengo entendido, ¿sí? fuera de que fuese discapacitado. Por ejemplo, si hay un baño X en el mall y dentro de un cubículo hay una ventana que dé hacia el exterior, en tema de privacidad únicamente me refiero. Ah, tiene que Puede ser ser una un baño de ventana alta. Tiene que ser una ventana alta para que cualquiera, ni siquiera saltando, se asome. Y además, tú le pones vidrios que impidan que se vea para adentro, de esos vidrios rugosos, qué sé yo, que no son transparentes, no son, permiten la pasada de luz, pero no la vista. Hacen las dos cosas, pones una ventana alta y si quieres agregas que sea un vidrio como tipo catedral se llaman, que son como rugosos, así que permiten el paso de la luz solamente, pero no la vista. Ya, profe. Sí. Eso, pues entonces se fijan que en el fondo esas es como los lineamientos de criterio que tenemos para las plantas. No sé si alguien consiguió otra planta para que miremos, pero busquen que diga de estructura, o sea que ya esté lista la estructura. Porque te agradezco harto Catalina, pero era de arquitectura, pero nos sirvió para hacer ese paso, ¿no? De pasar de la arquitectura a la estructura. Profe, ¿Sí? y los cortes igual tienen ejes estructurales, ¿verdad? Porque yo vi un corte, no sé si se lo puedo compartir. Sí, compártelo. Sí, por favor. Se lo voy a mostrar, espérame. Ya. Déjame buscarlo. Parece que va a ser calor hoy día, ¿o no, chiquillo?
Yo estoy bien abrigada, pero ya me está dando calor. A ver qué nos ofrece Hola, la profe. Cata. Hola, pues Pablito, ¿cómo estáis? Bien, no quería Qué interrumpir, la estaba bueno, escuchando. qué bueno, qué bueno. Aquí estamos estructurando con los chiquillos para que vayan ellos mismos haciendo sus propuestas. Ya, ese es ya capto cuál, sí, cuál es este. Pero parece que no tiene los ejes, pero se ven como eso, o sea, se alcanza a entender. ¿Ya? O eso donde tiene del 1 al 27 son los ejes estructurales, profe. Claro, es que son los ejes perpendiculares en el corte. Cuando tú levantas tu corte, te aparecen, tú por ejemplo dices, bueno, ahí dice que es la elevación sur, pero también podría ser un eje estructural de borde, ese que estamos viendo. Y los que aparecen arriba con puros números son los ejes perpendiculares, que están justo en el sector que está marcadito ahí. ¿Cuál es, profe? Le compartí el cursor. Me compartiste ya, a ver, es que dice detener el control, ¿qué hago? No dice solicitar, dice detener. No, porque Ah, ya es lo que tiene. tiene que dejarlo el Matías, ¿o no? No, profe, si ya lo tiene, ya se ve su cursor. Ah, salió. Ya, perdón. Mira, este tiene un número ahí que no lo alcanzo a leer, pero ese es el nombre del eje que va por ese lado, ahí, justo por ahí. Pero este va ahí, por donde está esa punta ahí, va por ahí. Sí, abajo. Ah, no, no. Sí, sí, sí. ¿Te No, fijas? profe. Y todo. O sea, ese va por ahí. Todos estos ejes que están marcados, porque yo entiendo, si lo pudieras agrandar, yo entiendo que esos son los ejes perpendiculares que van con números. Sí. A ver. Entonces, viste, el 27 es el último y acá está el primero. Claro, que en la planta va justo por ese sector, va el 1, el 2, qué sé yo, el 21 va por ahí, y acaba el 25, y acaba el 27, que es el de borde. Son los ejes perpendiculares, y ahí vienen los metros que hay entre los ejes, hay 2,5 metros entre los ejes. ¿Ya? Sí, creo que abajo se entiende más con el corte. Ya. A ver, súbelo un poquitín. ¿Sabes lo que pasa? Es que elegiste la planta más compleja para tratar de entender los ejes estructurales. Entonces hay que partir de lo básico, porque por ejemplo aquí hay vigas que como en X, como se ve en la fachada, Claro. las vigas van donde se intercedan los ejes y no necesariamente donde están los ejes estructurales. Claro, Pero ahí, bueno, ahí están, como marca la profe, son los ejes que planteó el arquitecto del 1 al 27, que se bancan en el corte, claro. y que por lo menos el eje del 1 y el eje 2 se ve clarito, por lo menos al lado izquierdo, Sí. porque está toda la estructura, que es de la fachada, Claro. y donde hay intersección de X se ve que hay vigas, que ese es el criterio. Exacto. Por ejemplo, arriba se ven las vigas y en el eje principal, en el cubículo principal se ven las vigas, se ve todas las vigas que se están cortando. Abajo también, donde están esos pilares en B, que son los Claro. que al final... Es bonito ¿ah? Es un bonito, claro, cuando es corte tienen que verse las vigas cortadas, en cambio cuando es elevación no se ven cortadas porque la elevación de un eje pasa por el mismo eje, entonces no alcanza a quedar cortada la viga porque pasa por el eje. En cambio si es un corte, así como dice ahí, ¿para qué lo ponen en inglés si ese es un edificio chileno? Ah, porque se fue a una revista extranjera ya. Sí, que lo que pasa es que nosotros ¿cómo se llama? En sistemas constructivos avanzados tenemos que analizar un edificio y nuestro grupo había elegido este. Entonces era como para poder entender un poco el Así van análisis estructural. avanzando. Ven.
Muy bien, muy bien. Interesante. ¿Qué otra pregunta hay acá? Fíjense que este tiene también aisladores de base, creo, ¿no? Porque ahí abajo se ve, ¿o no? Por lo menos da la idea que tuviera, que tiene algún elemento para que se mueva, pero que tenga un tope. ¿Sí? Una consulta respecto a esto que estamos mirando, como mencionó el profe Pedro, está trabajando con diagonales. Estas diagonales son como fachada y entiendo que tienen una función estética, pero me pregunto si también están Sí, funcionando ahora estructuralmente. absolutamente, pero quiero que ustedes traten de decir cuál será. ¿Cuál Deben podrá ser ser? las que están sobre los pilares en B, ¿o no? Claro, pero es que, mira, tú tienes diagonales de base acá, ¿Ya? que tienen una misión súper importante que quiero que traten de adivinar ustedes para qué. ¿Será para Y también tenemos por acá y también se ve que hay por allá, o sea, por todos lados. ¿Para qué comportamiento estructural serán esas diagonales? A ver, piensen cuál? ¿Las razonen. de abajo? ¿Perdón? ¿Los pilares? ¿O cuál? Sí, estas, por ejemplo, estas que están en B acá, Eh, ¿para qué? no sé, ¿Ya? me imagino que quizás los pilares en B están salvando luces, Ya, por un lado están salvando luces, sí. pero estructuralmente hablando empezaría a chamullar porque Ya, chamulle un poco, a ver si le apunta. es que no ¿Por me qué imagino. será? Está muy bien, salvando una luz, claro, porque están salvando luces ahí, pero además sirven para otras cosas. ¿Qué será? ¿Alguien que quiera tirarse al agua diciendo eso? ¿Qué tipo de cargas, aparte de las cargas estáticas que vienen de arriba, qué otras cargas resistirá algo en B de esa naturaleza que está puesto con toda esta altura? Cargas o movimientos laterales. Exactamente, bingo. ¿Quién lo dijo? La Sofía. La Sofía. Ya, muy bien, Sofía. Súper. Exacto, pues vienen para las cargas laterales también. Entonces, cuando uno trabaja verticalmente con bastante altura y ojalá inclinaciones próximas a 45 grados, me va a servir mucho la diagonal. Pero si la tengo muy acostada la diagonal y me quedan ángulos agudos, no va a trabajar mucho, porque va a haber una componente muy esforzada. Entonces, lo ideal es que sean ángulos como estos que se ven acá, ¿no? Que son entre 45 y 60 grados. Entonces trabaja bastante, el ideal es 45 porque queda igual la componente X que la Y, pero hasta 60 grados es bueno. Entonces este movimiento sísmico, que se va a estar moviendo, ese elemento al ser potente, grueso, cuando hagan pocos apoyos tienen que ser poderosos, chiquillos, acuérdense. Entonces sirve para eso. Y todo este como enrejado de arriba también, porque cuando venga el movimiento sísmico ataca el edificio completo, pues se aparte en el piso, pero el edificio se va moviendo completito. Entonces también me va ayudando mucho a estabilizar toda esta cantidad de diagonalcitas que están acá porque tienen bastante altura, es un piso completo, ¿ya? Y además el edificio completo, aquí abarca, la diagonal abarca 3 pisos, ¿cierto? Claro. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Ya? Y abajo tienen además, sí, pues tienen disipadores porque se fijan que el edificio se mueve por un lado y abajo está el tope. El edificio topa, entonces la tierra transmite, pero no se va a salir como de ahí el edificio, se va a desplazar poco por el hecho de tener los aisladores estos de base. La disipación de la energía por los principios modernos, que lo que se gasta en la disipación de energía en la base y también en el edificio, pero pues solo en la base podría ser, ese ahorro hace que la estructura sea más delgada. Entonces, es una cosa por otra. Lo que yo gasto en aislador de base
lo ahorro en los espesores de los elementos que me salen mucho más livianos. Así que ahí tienen otro principio estructural para que le cuenten a su profesor, que ya lo debe saber obviamente, pero para que se dé cuenta que ustedes lo captaron. ¿Qué otra duda tienen? ¿O algo que nos quiera contar el Pablito que dice Pedro ahí, pero es Pablo? Sí, me presento, soy Pablo. Perdón. Aunque Bueno, ahí lo la otro, Pedro, lo chiquillos, otro, San Pedro y San Pablo, casi, casi. el santo, el día del santo es el mismo, así que recibo los regalos. Ya, el Eh, 29 de julio, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El 29 de julio? sí, por ahí. Bueno, lo otro es que este edificio, a diferencia de ver los ejes estructurales, sísmicamente, todo el volumen superior trabaja como una unidad única, como una gran viga. Exacto. Entonces, todo el borde, que es todo el borde que se ven aquí, por ejemplo, la elevación arriba, es como un entramado de triángulo, ¿cierto? Claro. Ya que el triángulo geométricamente es una figura indeformable, se ve que en la fachada, en el eje 1 y en el eje 27, también deben estar esta misma fachada de triángulo, ¿cierto? De X. Claro. Arriba se ve una gran estructuración que también podrían ser X, y abajo se ve una cantidad increíble de vigas. Al final todo eso hace que este volumen sea un volumen en sí estructuralmente. Entonces, y que está apoyado en estos pilares en diagonal abajo, para que parezca que esto era elevado. Claro. ¿Cierto? Sería bueno que consiguieran unas imágenes en 3 dimensiones de todo ese esqueleto para que esté claro lo que dice Pablo. Ahí se nota la conjunción de todos los elementos, como dice Pablo, que cómo están trabajando las vigas en conjunto con todas esas diagonales. Está todo armadito. Entonces, el desplazamiento es muy bajo de toda la estructura. Está muy conectada entre sí. Los elementos estáticos con los sísmicos. Todo. Los estáticos son las vigas, los entrepisos. Los sísmicos son los verticales. ¿Ya? ¿Qué otro aporte quieren sobre el proyecto o nos presentan otro más que quieran saber ustedes? Profe, a mí me llama la atención que es de madera, pero no entiendo bien, o sea, estas, ve que decía la Sofi, esas no son de madera, creo. Porque el profe igual nos había dicho que había como una mezcla de madera con acero. Podría ser acero, yo no me acuerdo, si las B de abajo son de acero, no podrían ser de acero esas de ahí abajo, pero yo no me acuerdo, así que averigüenlo bien. Ya. Es probable que sea acero, porque va a ser más resistente, va a estar conectado ahí, ¿no es cierto? Porque ahí está descargando su gran peso a tierra, ¿ya? Ya, profe. Y Profe, si una pueden, pregunta. ¿sí? Dime. Esta obra, tecnológicamente hablando, ¿Sí? ¿qué es como su fuerte, el pilar en B? O ¿O sea, la es extensión? todo, porque es su apoyo, claro, porque tiene apoyos mínimos, pero de gran tamaño, tiene la disipación con la aislación de base y tiene el enrejado que trabaja colaborativamente. Estamos haciendo la tarea, Pablito, estamos haciendo la tarea del ramo con edificios especiales. Es como todo el diseño en sí. Es que, profe, yo le Claro, pregunto porque sí. si usted me va a decir que no, pero yo he aprendido mucho con esta clase porque yo hubiera mirado esta imagen y habría pensado que lo que se ve en corte debajo subsuelo es un ¿Mm? estacionamiento, pero Ah, porque no tengo la visión todavía de comprender un corte en su totalidad. Entonces, yo me preguntaba, claro, esto es súper tecnológico, esta solución. claro, exacto. Sí.
Interesante, ¿no? Y son los desafíos que los nuevos diseños, ¿cierto? Que apuntan un poco a eso, pero que lo rico para nosotros es que la estructura está tomando presencia, porque nosotros podemos manejar la estructura y podemos diseñar con la estructura, entonces es importante, pues antiguamente como que nadie quería saber nada de estructura y Claro. ahora sí la estamos poniendo en valor. Pero ¿por qué? Porque la estamos empezando a entender, lo mismo que me dices tú, estamos Sí, empezando a entender la estructura, entonces podemos diseñar con ella. ¿Cierto, Pablo? sí, Correcto. bueno, esta clase me ha ayudado a comprender más los dibujos. Qué bueno, pues me alegro. Y si pudieran aportar a otra plantita de estructura, pues ya sería como la última, estaríamos regio, po. Una última planta que consiga algún estudiante. A ver, él parece que el Seba quiere decir algo. ¿Cómo está, don Sebastián? Ah, mire, yo tengo una planta de un gimnasio, ¿Ya? una planta estructural, no tiene nada que ver con o sea, sí tiene que ver con el plan de arquitectura, pero no muestra lo que el plan de arquitectura quiere mostrar. No sé si se lo puedo mostrar Ya, y ahí ya vemos, pues ahí analizamos. ya, Claro. en un segundito. Ah, En todo caso, la planta de arquitectura lo que quiere mostrar es arquitectura y la planta de estructura tiene otros fines, quiere mostrar la estructura. no sé si ven la pantalla, Sí, pero más grandecita, por fin. profe. Lo que pasa es que es esto, mire, ahí está el, el plano y muestra más que nada cuando hay un muro de hormigón, Ya, tipo de las cotas, sí, y también muestra como los detalles del muro de contención que tiene, eh, ya, de cómo está hecha la fundación, los tipos de sí, enferradura, claro, claro. Está restringir. interesante, está interesante. Pero los chiquillos no van a entender tanto ahí de las plantas. A ver, acércate a las plantas, porque esos detalles, claro, son súper buenos, pero hay que tener claro a qué parte corresponde, ¿cierto? Claro, porque este es como de hecho es la planta de fundación, está puesta Pero ¿cuál es tu Claro, pregunta? lo que buen, pasa es que buen punto. en realidad no tengo preguntas porque yo llegué a la mitad de la clase que está pasando y escuché que quería un plano de estructura. Entonces yo le estaba mostrando un plano de estructura. Ya, pero muéstrate el primer nivel, por ejemplo, ¿está por ahí? El primer nivel de estructura. Este sería como el No el primer de fundación, sino que el de, porque ¿para qué vamos a pasar a las fundaciones que son tan específicas? Primero veamos el pero cielo, el primer ahí piso, no sé, pues. mire, lo que pasa es que esto está como enterrado, si se Ya. fija. Sí, Entonces, sí, claro, claro. el primer piso sería como ese que está ahí no sé si ven mi curso. Sí, 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 claro. Pero Pero una plantita de. claro, entonces el único primer piso que tengo es Es el esto, ya, ok. porque en realidad este lo usaron para ejecutar la obra, así que, Claro, para hacer el trazado desde abajo. exacto. Sí. Y nada más, profe, era eso, porque creí que quería ver algo así, no creí que era con respecto a dudas de un trabajo que estábamos haciendo, entonces, Sí, no, sí, sí, igual puede servir, pero podría ser algo un poco más convencional para que no se complejice tanto, no es que después aquí los chiquillos se nos asustan, po. ya, Después guárdala y la mostramos más adelante cuando ya tengamos hayamos incursionado más en la materia. no hay problema. Una planta de cielo de cualquier piso de un edificio de viviendas, por ejemplo. Ya, claro, porque aquí es como súper complejo porque tiene hasta estas cosas de la colaborante, la malla, la viga, y como que tiene tanta información que, Claro, guárdala, pues, porque igual es importante, pero ya está tan detallado que se nos van a asustar acá los chiquillos, pues. Algo no, es más que yo, tradicional. como le dije, yo llegué a la mitad y escuché que quería un plano de estructura y esto como, le Ya, voy a dar gracias, don Sebastián, lo vamos a anotar aquí igual, ¿ah? gracias. Sebastián Rivero, gracias a ti.
Bueno, Encontró- es bueno tener ese Sí, plano como de referencia, porque al final nosotros vamos a llegar a un plano de estructura, entonces ahí puedes ver lo que tiene un plano de estructura a diferencia a uno de arquitectura, que por ejemplo, bueno, esa era una cancha, entonces, pero un plano de arquitectura tiene mobiliario, tiene ventanas, tiene puertas, y el plano de estructura tiene otras cosas. Tiene la enferradura, tiene cómo se va a construir, tiene los materiales, tiene la disposición del envigado. exacto. ¿Alguien encontró un último planito? Es que como tienen ahora a las 10, lo que te conté, Pablo, que lo de las clases online, va a haber una plataforma de discusión con los estudiantes, profesores y administrativos, me imagino, para ver cómo es esta experiencia online. Chicos, bueno, podemos dejar la clase hasta acá, pero cuéntenos cómo se van a integrar, porque como les decía yo al principio de la clase, a mí no me resultó el link que me pasaron. Entonces, ¿habrá algún link general como para entrar? Que alguien Creo que acuérdese que los mandé a... ¿Perdón? Recuerde que mandé los links acá al chat. Ah, pero mandaste el de eso también. Mandé los 3 links de los 3 días que nos llegó al mail. Ah, súper, aquí estoy viendo, ya, te pasaste. Buenísimo, buenísimo. Pero me hicieron. Miércoles, martes 6, ya. Oca, súper. Muchas gracias, Matías. Entonces lo voy a copiar a otra cosa, porque si no, capaz que la embarre yo ahí. Copiar vínculo y pegar. ¿Y qué más? Ah, pero espérate. Ya. ¿Qué más me cuentan, chiquillos? Estaríamos como finiquitando la clase. La próxima semana les entregamos revisada su tarea y bueno, que al revisarla en el Teams, apenas la va revisando uno, se va viendo, ustedes pueden ir viendo las observaciones, ¿ya? Y sus notas. Así que los veríamos más rato ahí en la plataforma, ¿les parece? Porque para que se alcancen a tomar un cafecito antes de entrar. No sé si quieres comentar algo más, Pablito. No, lo importante es que, bueno, como estuvieron buscando planos, si encontraron, como la alumna recién, si encuentran alguna duda sobre algunos planos, siempre estamos dispuestos a responder dudas. Exacto. Porque nosotros vamos a tener una clase donde vamos a explicar planos de estructura, porque también la idea de este curso es que, como dijo la alumna, ustedes puedan entender al ver un plano de estructura, qué es lo que dice. Por ejemplo, como el último ejemplo que nos mostró, que tenía mucha información, entonces a veces uno se confunde, por eso preferimos ir con algo más pequeño de a poco. Pero la idea es que nosotros desde la arquitectura poder leer un plano de estructura, o como vimos en el ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando se estaba viendo este lugar que tenía un patio central, ¿cierto? Claro. Si nosotros ya empezamos a ver, si la empezamos a analizar estructuralmente, ya hay que cambiar muros,
es porque cuando se hizo el diseño no se pensó la estructura en el mismo instante. O sea, ya el momento en que nosotros esa planta de arquitectura empecemos a decir, bueno, hay que agrandar el pilar, este muro hay que transformarlo en estructural y no, que no sea tabique, es porque el proyecto de estructura no estuvo a la par con el de arquitectura. Y eso hay que tratar de evitarlo. O sea, como nosotros le decimos, la estructura va a la par con arquitectura, para que después no pase esto de que uno hace el proyecto de arquitectura pensando que está bien y después viene y no se puede construir. O falta un pilar. Imagínate que hay un pilar dentro del, no en el caso, pero dentro de la sala de reuniones. Entonces... Claro, o la viga que pasaba por arriba de la sala de reuniones si es que no tiene un cielo falso, ¿cierto? Correcto. Entonces, eso no, por lo menos yo lo quiero rescatar para que ya empecemos a visualizar, porque ustedes ahora este semestre van a tener que hacer en taller van a hacer un proyecto y va a tener que estar relacionada a la estructura y nosotros en un momento lo vamos a corregir y lo vamos a revisar, pero para que ya desde ya estén pensando, bueno, ¿y cómo se va a estructurar esto? Porque después se lo vamos a cobrar nosotros, entonces después igual nosotros lo vamos a corregir y los vamos a ayudar, pero para que ya lo tengan en mente desde el principio del proyecto. Claro. Y lo otro que también nosotros les vamos a dar una planta de arquitectura, como la que aportó la Catalina, y ustedes van a tener que transformarla también en el modelo a base de albañilería confinada o armada, o qué sé yo. Ustedes van a ir eligiendo si prefieren la armada o la confinada. Entonces es bueno porque lo van a necesitar, ese ejercicio. Habría sido interesante, oye, de repente que ustedes mismos aporten plantas de arquitectura para que seleccionemos después y que trabajen en ellas. Podría ser, de aquí a la próxima semana, que traigan bastantes plantas de arquitectura y podemos hacer una selección con Pablo para ver con cuáles van a trabajar definitivamente. Creo, no sé, se me ocurrió ahora, para que participen también los estudiantes, pues, en su nueva tarea. Entonces, si traen, ponte tú 10, nosotros podemos decir, ya, vamos a trabajar con las 10 o vamos a trabajar con 5 y a tal grupo le toca esta y esta, qué sé yo. ¿Se fijan? Y ustedes mismos están aportando el material. ¿Qué les parece? Porque si no, se las vamos a tener que dar nosotros, pues entonces de repente puede ser mucho más entretenido que ustedes aporten. ¿Qué dices tú, Pablo? Ahora sí, si no traen, obvio, sí, no me queda otra, pero traten, ¿cierto? Sí, que sean viviendas. Eso, que sean. Sí. Entre 150 y 200 metros cuadrados para que tampoco sea ni tan grande ni tan pequeña. Claro. Como para una familia convencional, 3 habitaciones, 2 Claro, baños. claro. De un piso. Podría ser como el plano que vimos recién, que no era vivienda, pero es más o menos para tener un concepto del porte y no sea después. Sí. Después no traigan un hotel o no traigan un gimnasio, algo muy grande. Claro, yo creo que es más o menos la mitad de eso que vimos, ¿no? ¿Hacia el ojo o no? Porque ese era medio grandote, parece, ¿no? El que vimos. Es como... No, pues, tenía ¿cuánto? 4 ejes, 6 ejes, está bien. Ya. Entonces, para que busquen, pues chiquillos, ahí la Catalina ya lo tiene listo. Catalina ya tiene su modelo. Pero ustedes pueden también encontrar plantas interesantes de las cuales deducir la estructura de acuerdo a la que vamos a estudiar. Que va a ser o confinada o armada. Ahí vamos a ir sugiriéndoles cuál les conviene, o pueden ser las dos en algunos casos, cualquiera de las dos, qué sé yo. De repente uno hasta combina, pero no es el ideal, combinar la armada con la confinada. Uno las combina cuando hace una ampliación, de repente continúa un eje estructural. Pero si no, o trabaja con una o trabaja con la otra.
Pero a veces tenemos nosotros ciertas guías donde viene la mezcla para que, por último, se entienda cómo tendrían que trabajar si están mezcladas los dos tipos de albañilería. Eso entonces, pues chiquillos, nos estaríamos viendo el próximo martes. Ojalá que nos aporten plantitas para que les demos para que vayan trabajando ya y vamos a empezar con la materia. Cómo obtener las cargas en un eje estructural. Vamos a tratar de mandarles una guía antes de la clase para que le vayan echando una miradita, para que estén más adelantados con la materia. Que siempre es bueno en las clases ver un poquito antes para a veces comprender mejor lo que se va a explicar. Entonces va a ser obtención de cargas en un eje estructural para poder trabajar en algunas de las albañilerías, ¿ya? Eso por mi parte. No sé si quieres agregar algo, Pablo, porque se acerca la hora. No. Sí. Eso, entonces nos estamos viendo, chiquillos, el próximo martes y bueno, y nos podemos ver también, no sé cómo va a funcionar esta cosa de la plataforma para que nos reunamos ahí. Vamos a pinchar ahí muchas gracias el Matías por haber incorporado esto, ¿no? Así que el Matías también colaboró bastante hoy día, así que también lo tenemos aquí anotado. Espero mi 7. Ya, muy bien. Chao, chiquillos. Que lo pasen bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias, igual. See you later. profe. Escuché que me dijiste, profe, dime. Sí, profe, gracias por quedarse. Quería hacerle una consulta personal.